Hola, ¿qué tal? Bueno, ahí vamos arrancando, vamos a buscarlo a Francisco para... ¿Qué tal? Hola Nati, hola Yami, ¿cómo andan? Hola, ahí está. A ver, ahí a ver, lo invito a Francisco que se sume. Hola, Ame. Ahí estamos. Hola, buenas tardes. Hola querido, ¿cómo va eso? Sí, me di Bien, por acá. cuenta que era Ornella. A ver, vamos a ver el audio, Panchito. ¿Se escucha bien A ahí? ver. Sí, yo te escucho. Lo que está cargando el internet está dando una vueltita ahí. A ver, vamos a preguntarle a la gente cómo me ven a mí, cómo te ven a vos. Porque yo te tengo congelada en la imagen. A ver. Francisco Dionisio Berbí. Para, y acá Este es te mi, estás este es mi viejo. anotando. Ese es tu. Ah, mirá vos. ¿Qué tal? Ahora sé por qué Diony se llama Diony. As- Che, ¿cómo estás de conexión, Pancho? Acá bien. ¿Bien? A ver, le voy Me a escucho preguntar a con un la poco. gente. Está A ver, dame un medio segundo. lagueado. A ver. Nico, ¿cómo andas, querido? ¿Cómo me ves a mí? Se corta un poco. ¿A mí me ven bien o también se me corta? Porque acá me estoy teniendo internet muy bien. Yo lo veo congelado a Francisco, Nati. A ver. Adrián lo veo un poco a los tirones, a Pancho congelado. Está. Sí. ¿Quién es Chona? Se escucha con retorno. A ver. A mí bien, entonces bien. Ok. Se escucha con eco y se ve mal. A ver. A Francisco se lo ve mal. Qué Eh, raro, che. Como Adrián me dice, te vemos bien, pero a Francisco no. Pancho está congelado. Pero vamos Salgo y otra vez a vuelvo a entrar. entrar. Salí y volví a entrar, a ver. Ahí, bien. Bien, bien, ¿Mejor bien, ahí? bien. Va. Sí, Pancho, ¿no tenés auricular para evitar el eco? ¿No? Sí, a ver. A ver. Bueno, mientras vamos esperando que ingrese más gente, ya somos 34, un buen número. Como decíamos en la introducción, en la invitación, la idea es un poco aprovechar este espacio que nos ha dado la cuarentena, un poco de frenaje en nuestras actividades, más allá que todos estamos, por una y otra cosa, estamos laburando. Eh, la cuarentena dio la posibilidad de generar este tipo de espacios. Y bueno, la idea nuestra. A ver, Panchito, ¿escuchás? Ahora se escucha mejor. Sí, se desapareció el eco. Bárbaro. Bien, perfecto. Bueno, como le decía a, a los chicos, la gente que está entrando, era un momento que se nos ocurrió invitarte a vos, Pancho, como uno de nuestros abogados de la asociación, para charlar un poco y hacer un resumen y un poco un análisis de estos años laburando en acciones colectivas y aprovechar este espacio también para difundirlas, porque muchas veces lo hacemos a través de nuestras redes sociales, pero en el día a día sé que muchas cosas se escapan y por ahí entendimos desde UCU que era una idea el momento para abrir un poco este tema a mucha gente que puede estar interesada, o abogados que son curiosos en el tema y también divulgar, un poco abrir la cocina de las acciones colectivas. Y vos como abogado que
que ha estado, ¿hace cuántos años estás en UCU en este tema, trabajando con nosotros? Casi 10 años ya, Bueno, trabajando juntos. casi 10 años, si bien aclaro, Francisco no es el único abogado que trabaja con nosotros en cuestiones de acciones colectivas, es el abogado que más acciones colectivas ha llevado con nosotros desde hace 10 años. Así que imagínense, y todavía seguimos luchando ahí espalda con espalda. Y bueno, y un poco la idea era compartir este espacio y armé un eje así, Panchito. Yo le digo Pancho porque es un amigo, así que sepan disculpar la informalidad, pero destacar las acciones colectivas de mayor trascendencia institucional o de mayor trascendencia o importancia a nivel impacto en la vida de las personas que ha desarrollado UCU a lo largo de estos 10 años, obviamente las que has trabajado vos, ¿no? Un segundo esquema de acciones colectivas que sean características por su originalidad o por recorrer espacios o caminos que no se han ensayado muy comúnmente, o por ahí son caminos que trazó UCU por primera vez. O sea, hacer un poco referencia a eso, porque también es un poco la idea de abrir cabezas y el que nos está escuchando decir, che, pero pará, se puede hacer una acción colectiva en defensa de la competencia, o se puede hacer acciones colectivas que tengan, no sé, impuestos que le impacten a los consumidores, también se pueden hacer acciones colectivas. Ese es un poquito el segundo eje de la charla, y después un poco compartir los obstáculos y dificultades que nos hemos encontrado en estas batallas, en estas luchas. Obviamente que pueden salir a medida que vayamos hablando, pueden ir saliendo. Así que arrancamos un poquito con ese eje. Desde ya te agradezco en nombre de toda la organización el trabajo que has hecho a lo largo de todos estos años. Después vamos a contar un poquito más adelante cómo trabaja un especialista, un procesalista, especialista en acciones colectivas como vos, que no es normal. Es decir, a ver, acá adelanto un tema, los abogados que trabajan con nosotros van a los premios. Esto quiere decir que puede estar 10 años trabajando sin cobrar un solo peso. Eso quiero a todos los abogados que colaboran con la organización. Nosotros cuando hacemos acciones colectivas nos encontramos con los mejores abogados del país, del lado de las empresas, y esto es un tema que vos tenés que jugar con los mejores también. Entonces ahí hay la introducción. Acciones Te pierdo, Adri, te estoy escuchando muy cortado. Yo te escucho bien. De más impacto en la comunidad. ¿Qué se te pueden venir a la cabeza? O las primeras que se te vengan a la cabeza. Yo tengo algunas también, pero para compartirlas. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Ante todo, gracias, Adri, por la invitación para hacer esto. Es mi primera vez, así que estaba bastante nervioso. Llevamos un buen tiempo trabajando, estamos recién casi 10 años en estos temas. La agenda que planteas para la conversación es un poco ambiciosa porque mucha cosa, hay mucho trabajo hecho, pero en tren de elegir algunas, yo arrancaría con la causa contra las impuestas, una causa que trabajamos muy fuerte con vos, con Ignacio Portel también, que estamos litigando hasta el día de hoy en San Nicolás y en Capital Federal. De lo que planteamos en su momento fue en que estaban incurriendo las empresas y el dinero que estaban ganando por cobrar por un servicio que no prestaban. Probablemente recuerden, en 2013, principios de 2014, las empresas hablaban fracción de minuto. Es decir, uno hablaba 30 segundos, le cobraban un minuto, uno hablaba 10, le cobraban 10. Obviamente que no había ningún tipo de razón para eso, de hecho había alguna normativa, el llamado desde, el cobro del llamado desde uno apretaba el botón y que el otro contestara, pero estamos hablando de una causa de extinción menor y una práctica comercial seguida adelante por las no se está escuchando bien. ¿Vos me escuchás bien, Pancho?
Se escucha como un entrecorte y como va y viene tu voz. A ver, yo Vamos a hacer un me doy intento, cuenta de lo que estás hablando, me doy cuenta de lo que estás hablando porque conozco mucho el tema, pero tengo miedo de que no se interprete. A ver, a ver. a ver, ahora se escucha mejor. Sí, ahí un poquito mejor. A ver. Me vine más Claro, no cerca se del escucha bien router, acá. tal vez. A ver, al lado del router, pégate, abrazate al router. Vos Bueno, decís, la primera acción que te viene a la mente es la de las telefónicas, ¿no? sí, El sobre todo famoso porque además, fraccionamiento. exacto, y es una de las primeras acciones que iniciamos en su momento. Nosotros lo que planteamos fue que las tres empresas, Nextel, con personal y Claro, AMX, estaban enriqueciendo por cobrar puntos de servicio que no estaban brindando, digamos, sus redes, sus instalaciones no estaban brindando su segundo, y por un capricho y por falta de control estatal, finalmente estaban cobrando por segundos que no se usaban, ¿no? Lo cual parece una causa muy fácil, uno de ellos es evidente, pero nos llevó mucho trabajo plantear esas causas y un resultado muy importante a fines del año 2013 que permitió, a través de medidas cautelares con tres empresas al mismo tiempo, lisa y llanamente cambiar la modalidad de facturación de nuestro país. Por supuesto que esto no trascendió en su momento y lo discutimos mucho, nosotros tratamos de entrar el tema en agenda para que se conozca lo que estaba sucediendo, pero bueno, todos sabemos que las empresas de telefonía celular son las principales anunciantes de cualquier tipo de medio de comunicación, con lo cual es muy difícil romper ese cerco mediático, pero bueno, era tan grande el negocio, tan grande la estafa que nosotros descubrimos y que la verdad que fue muy raro que eso no tomara otro tipo de estado. Tan importante fue esa demanda y esas medidas cautelares que muy poco después hubo una modificación reglamentaria a partir de la cual la Secretaría de Comunicaciones empezó a exigir solo que puedan cobrar los primeros 30 segundos, el famoso ficha o el bloque de 30 segundos, pero que a partir de ahí debían sí o sí facturar por segundo. Esa es una de las principales causas primeras, y una de las causas que en realidad son distintas causas que todavía estamos litigando hasta el día de hoy contra grandes estudios y contra un sistema judicial que la verdad que no ayuda mucho, ¿no? Sí, una de mis preocupaciones con esas charlas, con esa causa, con esas causas puntuales, que si bien, a ver, la medida cautelar que obligó a las empresas a fraccionar sus llamados por segundos y no por minutos, un poco creo que cumplió el efecto que nosotros buscábamos, cumplió. Ahora queda la gran pregunta de, che, y todo lo que cobraron mal durante estos años, y ahí es donde uno dice, che, todo el tiempo que está pasando, la tecnología va cambiando, ya la gente cada vez llama menos y usa más internet. Y digo, ahí las acciones colectivas, bueno, uno de los obstáculos que ya te adelanto, y digo, para reflexionar, la importancia de que estas discusiones se den en el marco de una rapidez, de una celeridad, porque cuando esto el día de mañana se decida si tienen que reintegrar o no, qué sé yo, no sé, millones de consumidores no van a estar más, porque no van a existir más. El cálculo, el modo de... yo me pongo en esa... Imagínate que digan que tienen que reintegrar tantas... ¿Cómo calcular cuántos segundos cobraron de más durante tantos años? Eso es un tema que me rompe la cabeza. Bueno, si van a existir los registros, sobre cómo se va a periciar. A veces me pregunto eso y bueno, me asusta de la titánica tarea que queda, aún en el caso de que sea exitosa la solución, la titánica tarea que nos queda por delante y que tiene que ver quizá cómo dejamos como institucionalmente, no UCU, cómo dejamos que se avance tanto y no se den soluciones más concretas y que no sea negocio tirarlo para adelante y litigar 20 años una acción. Claro, sin lugar a dudas. Lo que hablábamos recién es de la modificación de una práctica. Y la segunda dimensión de esto, por supuesto, es la dimensión patrimonial. Hablando de la telefonía celular, lisa y llanamente nos robaron miles de millones de pesos, cuando el peso valía otra cosa también, ¿no? Sí, claro.
que así están de trabadas y así de difíciles poder empujarlas, porque bueno, trabajamos, como vos decías al principio, con los mejores estudios de Capital Federal, y al mismo tiempo con un sistema judicial que no está preparado para trabajar estos temas, ¿no? Sigue siendo violentamente escrito y intercambiando para resolver conflictos que muy difícil se puedan resolver de manera y vos con ese sistema, ¿no? Se sigue escuchando mal, che. Me preocupa que no te podamos aprovechar, como que va y viene. Sí, el audio, el audio que lo escuchás por acá. Sí. No sé por qué se escucha el eco, porque generalmente el eco viene por el doble, por la doble vía cuando se escucha. Pero bueno, no sé, si se escucha razonablemente, seguimos, si no, buscamos. ¿Qué me dice la gente que está escuchando ahí? Porque tengo miedo de que no sé, en la transmisión el audio está ok. Bueno, ok, a ver, si les parece, si se puede entender, continuamos. Está un poquito difícil de seguir, pero bueno. Si me dicen Bien. que es medio imposible, que no se entiende, me parece que tendríamos que ver Sí, alguna alternativa. avisen por favor. Bien, se escucha. Sigamos, dice, se escucha, sigamos. Eh, Bueno, esa sería una, ¿Qué Adri. otra? Después, Sí, otra con impacto real, muy concreto y muy cercana en el tiempo y hoy muy importante en el contexto de emergencia sanitaria en el que estamos, es la causa que iniciamos trabajando con Walter Krieger, en Capital, con la obra social de UPCN. La obra social de UPCN tenía una práctica comercial ilícita consistente en desafiliar automáticamente a sus afiliados cuando recibían algún beneficio previsional, se jubilaban, lo cual no está previsto como una causal de cese dentro de las leyes sociales. Deberían hacer es decirle, bueno, por supuesto uno no puede tener dos, pero por ejemplo usted tiene que optar. Lo que hacía la obra social era sacarse de encima, por supuesto, los afiliados más costosos, ¿no? Los de riesgo, porque son los de mayor edad avanzada y por tanto los que tienen más riesgo de contraer enfermedades. Y después de un rechazo in limine en primera instancia y de incluso un intento de recusación del juez, porque es un rechazo muy duro y como ver groseramente incorrecto, logramos que la Cámara lo diera vuelta y ordenara como medida cautelar la representación de todos los afiliados fuera, ¿no? Al día de hoy llevamos contabilizados más de 200 personas que pueden volver a tener su obra social gracias a esta medida cautelar. Y ese caso también tiene una cosa muy interesante, que es que el juez ordenó, la Cámara ordenó unas medidas de publicidad muy amplias, incluso siquiera por televisión en el prime time, y que hubiera circulación de información para permitirle a los afiliados optar por volver a afiliarse a la red social, ¿no? Así que esa sería el otra tema de que... la publicidad, en medios nacionales, ellos existieron, todavía no lo cumplieron, ¿no? Estamos ahí, dicen que lo cumplieron, pero no lo acreditaron. Son discusiones incidentales dentro del proceso que son muy largas eh, y de vuelta en un sistema que no está preparado. Bien, para que la gente entienda, es decir, el juez cuando ordena la justicia, cuando ordena la medida cautelar, le tiene que asegurarse de que todos los jubilados que los pasaron a PAMI de Prepo se enteren de que hay una acción colectiva que les permite volver a reingresar. Por eso creo que hace tanto hincapié la justicia en que sea en medios televisivos, ¿no? Y en prime time, en horario... Exacto. Entre otras medidas de publicidad, ¿no? Algo básico. Uno no puede Entre otras medidas. Uno no puede ejercer su derecho si no lo conoce. En este caso, el derecho puntual era volver a pedirle a UPCN que lo pueda afiliar, que la decisión había sido ilegítima. Otro caso también, relativamente nuevo, también, con la delegación de Salta, con Iván Agostini, que es el caso de Saeta, contra Saeta, que es la empresa prestataria de servicio de transporte del área metropolitana. También ahí lo que logramos fue suspender y como sentencia definitiva, perdón, suspender, anular el aumento que se había realizado sin un procedimiento de audiencia pública previa. Lo que había hecho la empresa fue
una suerte de procedimiento de consulta por escrito. En 3 días tenía que ir a la oficina, volver a su estudio, estudiarlo, hacer observaciones que quería presentar. Eso quedaba indicado en un papel. Estudiándolo, y nosotros planteamos 2 argumentos centrales. Uno que era la efectividad de este mecanismo, porque anteriores aumentos de la empresa se habían dado con una pública previa, que por supuesto permite una discusión más honesta sobre los temas que hay que discutir. Por otro lado, lo que planteamos a modo eventual fue que si no nos hacían lugar a ese argumento, que el procedimiento era irrazonable en sí mismo por el escaso tiempo que tenía, condiciones que había para poder partir. Eso está aplicado, lo tiene para resolver la Cámara de Apelaciones, pero también fue una sentencia muy importante porque anunció el aumento, rechazó la pretensión de restitución. Esto fue algo raro, que nosotros también estamos aplicando, porque lo que estamos buscando, más allá de cesar en esa práctica ilícita, aumento de la audiencia pública previa, la empresa devuelve el dinero que cobró por ese aumento, ¿no? Algo bastante básico. Sobre esa pretensión de restitución, la justicia, ¿por qué dijo no al lugar? ¿Se pidió expresamente? Sí, claro. Por este tema, ¿qué fundamentos? Sí. La rechazó fundamentalmente por la situación de crisis que en teoría la empresa acreditó con un escrito ganador sobre el final del proceso. Bien, ahora hay que destacar en esa causa, más allá de que no estamos de acuerdo con ese punto, la rapidez de ese proceso, porque sí, se inició el año pasado. Se inició a principios de 2019. Principio de 2019 y ya tenemos sentencia. Casi fue una causa de puro derecho, demanda, contestación y sentencia, ¿no? Se consideró de puro derecho y no hubo prueba. Fue un amparo, así que tenía mucha prueba documental, pero estaba todo para resolver ahí. Lo que había que analizar, en definitiva, desde el Poder Judicial, era si las 2 cosas, ¿no? Si el mecanismo efectivamente era regresivo con respecto al mecanismo anteriormente utilizado. Claro. Fuera si ese escrito era razonable en sí mismo, por los plazos. Esto viene a cuento porque muchas veces en la cocina de las acciones colectivas y cuando charlamos con Francisco, decimos si es conveniente a una pretensión de cese o de inconstitucionalidad o de ilegalidad acompañar en la misma acción el pedido de restitución, o muchas veces hemos evaluado que rápidamente la justicia decida si esto es correcto o no es correcto, y dejando la etapa de liquidación, es decir, la etapa del cálculo de cuánto se tiene que reintegrar para un proceso posterior. Esto es algo que lo hemos charlado y creemos que es el camino en donde más queda cómodo, porque tenés una decisión rápida de la justicia sobre el fondo del asunto, ¿no? A veces, ¿qué sucede en estos casos en donde pones todo en el proceso? Que las pericias son enormes, interminables, gigantes, muy complejas, y te puede llevar años las pericias para que después la justicia te diga no tenés razón. Salvo en los casos, corregime Pancho, en donde la pericia es fundamental para la decisión de fondo, ¿no? En este caso, cuánto cobró la empresa de transporte no era relevante a los efectos de decidir si el sistema desnaturalizado de consulta, ni siquiera le llamo audiencia pública, de consulta pública que armaron, alcanzaba los parámetros mínimos de constitucionalidad. No tenía nada que ver si cobraron, si el aumento era de 10 o 25 pesos, o cuánto cobraron. En esos casos creo que está bueno, me parece, desde el punto de vista estratégico y procesal, es decir, esta discusión la podés adelantar, tirarla para adelante, ¿no? Sí, tal cual. Además hay una cosa que es un poco que venimos viendo con la práctica de estos años, y es que para los jueces es mucho más fácil, jueces y juezas, es mucho más fácil dictar una sentencia que ordene cesar en una práctica ilícita que está claramente demostrada, pero es muy difícil a veces firmar una sentencia porque estamos hablando de casos que
Eso hay que tenerlo en cuenta. Son casos que además involucran muchos intereses que van más allá incluso del económico, ¿no? Intereses políticos, intereses sociales. En la medida de lo posible, hay que tratar de meter el tema de la cuantificación del daño dentro del proceso participal. Yo creo que eso es algo que aprendimos también con el correr del tiempo, Claro, ¿no? claro. Sí, lo aprendimos, o sea, desde el punto de vista procesal, se te puede hacer gigante el proceso, muy largo, y además desde el punto de vista de política, puede pesarle mucho más a un juez cuando ve un tremendo número de que sale de una pericia a la hora de decidir, que lo pueda condicionar de Sí, alguna forma. sí, de hecho, otro caso parecido que trabajamos también, y yo lo contaría entre estos primeros de mayor impacto en la comunidad, fue el caso contra el Litoral Gas, contra el Estado Nacional, que iniciamos en el año por un aumento en el servicio de gas natural y audiencia pública también. Eh, a mí me gusta pensar que fue el CEPIS del 2014, ¿no? Un caso prácticamente idéntico, y que curiosamente, iniciado en el 2014, obtuvimos medidas cautelares, logramos hacer detener este instrumento, y logramos una sentencia incluso de condena para restitución, y ahora lo tenemos en la Corte hace 3 años. Digo que lo curioso es que 3 años en la corte. hace A mí tres se me años que en la pasan los Corte, tiempos. Son como los hijos, ¿viste? Que cuando te das cuenta ya están en la secundaria. tres algo años ya está en la corte. le van Bien. saliendo canas a algunos expedientes. En este Sí. caso fue un proyecto que hicimos con Karen Calafatich, con Federico Pelacel, vos también trabajaste mucho en ese tema, y fue un trabajo faraónico. La verdad que yo miro la carpeta, hoy estuve revisando algunas cosas para esta charla, y la cantidad de expediente realmente es muy grande. Y lo curioso, lo más curioso de todo, es que la sentencia que nos rechazó la demanda, una vez más, fuimos a la Cámara, y la Cámara resolvió en el 2017 aplicando el precedente de la Corte Suprema. Quiero decir, nosotros iniciamos la cárcel del 2014, y la Cámara Federal de La Plata resolvió en el 2017, invocando una sentencia dictada en una causa que se resolvió solo 4 meses en el 2016, como fue la causa CEPIS, que para quienes no la conozcan fue la causa que anuló el primer aumento de gas natural que la gestión Macri en el 2016, eh, gracias a la cuestión que es una organización de la sociedad civil, y que en alguna medida duró nada más que 4 meses, porque logró un apoyo social muy amplio y fue acompañada por gran parte del arco político también, y ocupó un espacio en los medios muy importante que llevó a que la Corte se viera obligada a tomar una resolución rápida. En ese caso había más de 100 causas colectivas planteadas en todo el país, distintos alcances, distintos grupos, pero eso había pasado porque la causa había sido muy grande. La causa había sido exactamente igual en términos procedimentales. De hecho, las defensas he estudiado mucho el caso CEPI desde mi trabajo de investigación, y las contestaciones del Estado y los planteos del Estado son prácticamente idénticos a las manifestaciones. La diferencia fue que el aumento del 2014 había sido alrededor del 30%, no tanto, pero el aumento del 2016, si ustedes recordarán, fue exponencial. Entonces eso hizo que la causa tuviera otro tipo de volumen en la discusión pública, ¿no? Claro. Pero las causas eran la ausencia de audiencia pública en ambas. Lo que también te recuerdo que también se demoró porque, claro, la pretensión no solamente es en la causa contra Litoral Gas, que les aclaro, Litoral Gas es una empresa que abastece gas domiciliario de servicio público de gas a la provincia de Santa Fe y partecita de la ciudad de San Nicolás y alrededores. La característica es que nos tuvimos que demandar a Litoral Gas también, cosa que en CEPIS no sucedió. CEPIS fue la discusión CEPIS contra Estado Nacional para anular todo el aumento a nivel nacional y no se trajeron a la distribuidora. Eso hizo que el proceso sea más ágil. Acordate, Pancho, que nos pidieron citar a las subdistribuidoras que se incorporaron al proceso. Hay más de Eso, operativas presentadas en el Estado y complejizó mucho la causa. Complejizó muchísimo. Esto que vos decís apunta en gran medida a cómo se construye el caso colectivo, ¿no? Uno identifica un conflicto, como puede ser, por ejemplo, hubo un aumento de gas o de cualquier servicio público cuyo marco normativo lo exija sin celebrar su audiencia pública. Tenemos un conflicto. Ahora, ¿cómo construimos el caso alrededor de eso? ¿A quién demandamos? ¿Qué le vamos a pedir? ¿A dónde llevamos
pedidos. Entonces yo creo que CEPIS aprendió de la experiencia nuestra también, ¿no? Claro. La causa nosotros la iniciamos contra la empresa también, no solo contra el Estado Nacional, porque entendíamos porque además incorporamos una pretensión concreta de restitución. Nosotros dijimos, este aumento es nulo, ustedes cobraron este aumento nulo, tienen que devolver ese dinero, ¿no? Este no planteó una pretensión de restitución, planteó solamente una pretensión de nulidad y encima lo hizo basada en un argumento como era la participación ciudadana. No nos olvidemos que no hay la Organización de Defensa del Consumidor. A la Corte de Justicia de la Nación se le pasó un elefante blanco. No tenía para defender usuarios de servicio, una discusión que parece clara. Pero bueno, igual el caso está igual, porque hay legitimados que han presentado juntos con CEPIS que sí eran defensa del consumidor y que eran usuarios afectados por el aumento. La Corte no dijo absolutamente nada. Otra causita que me viene a la mente y también creo que de mucho impacto y de importancia es aquella que conseguimos, que también está en la Corte. Vos me dirás cuántos años, que vos estás más arriba de los expedientes, cuando a ver, ¿para qué le digo a los chicos que no griten? Porque si no después... Chicos, ¿se están escuchando los gritos? Por favor. Porque después salen todos los gritos en el audio y después se me cargan. La causa, durante algunos años se había creado un concepto a la factura de luz que se le llamaba PURE. El Fondo de Santa Cruz. No, el PURE. No, el PURE. Consumías un poco más y te cobraban un plus. En la época de una penalidad. Una penalidad. Y a esa penalidad le sumaron el IVA. Nosotros lo detectamos a la irregularidad, porque entendíamos que el IVA simplemente se podía cobrar sobre el servicio que era la energía eléctrica, pero no podía haber IVA sobre penalidad. Como dice la ley de IVA. Hicimos la discusión y fue interesante el peloteo entre nosotros, si podíamos, como Asociación de Defensa del Consumidor, defender a los consumidores, pero cuando contribuyentes, era barra contribuyentes, porque la demanda que planteamos era contra el Estado Nacional, no era contra la distribuidora de energía eléctrica o las distribuidoras, porque en definitiva las distribuidoras, como cobraban ese IVA, lo mandaban a la caja del Estado Nacional. Si bien el Estado Nacional, me acuerdo que planteó el tema de decir, no, vos le tenés que traer a todas las distribuidoras, que no hubiera sido casi imposible o estaríamos todavía litigando, pasamos todos esos escollos y tuvimos una sentencia confirmada por Cámara Federal de Rosario, ¿no? Con alcance nacional. Sí, que obliga a restituir el IVA cobrado sobre ese concepto, y ahí tenemos una cuestión que está para resolver, que es el tema del 0,06 del Fondo de Santa Cruz, que era otro concepto que también estaba planteado con una finalidad específica y era una finalidad que estaba cumplida. Ahora no recuerdo exactamente cuál es esa finalidad, pero en su momento la estudiamos y además... Claro, era mientras Santa Cruz no estuviera conectado al sistema de interconexión, era un plus que pagamos todos los usuarios de energía para ayudar a eso, pero al estar conectado había perdido la causa. Claro, esa parte de la pretensión no fue reconocida con poca justificación, recuerdo, ¿no? Claro, lo olvidaron en la sentencia, solamente hablaron del IVA. Pero es muy interesante esto que planteás. Yo recuerdo la discusión que tuvimos en su momento, en punto a si podíamos representar a varios barras contribuyentes, ¿no? Y la conclusión nuestra, que bueno, después tuvo resolución en la jurisprudencia, fue que podían porque solamente eran contribuyentes. Primero eran usuarios y solo porque eran usuarios eran contribuyentes. Entonces nosotros teníamos información para claro, me acuerdo que nuestro planteo le decíamos, señores, cuando viene la factura de la luz, uno no puede separar el concepto IVA que no nos gusta o que creemos que es inconstitucional, separarlo, viene troquelado y le podemos separar. No, tenés que pagar la totalidad, y si no pagas la totalidad, te cortan el servicio. Por lo tanto, en forma casi directa o indirecta,
se afectaba la prestación de servicios si no pagabas ese impuesto que estaba. O sea, esa lógica es muy interesante para estar atento también a impuestos que por ahí son provinciales o ordenanzas municipales que pueden no ser constitucionales y nos están cobrando. Con eso nosotros tenemos iniciadas en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en instancia originaria, 5 causas por el tema de la tasa vial contra municipios, ¿no? Esta contribución Claro, exacto. que los municipios se daban para financiarse, era un 2% del litro de nafta, un 1% del litro de nafta. Pero violando claramente el pacto de Palermo, violando la ley de coparticipación, violando normativa federal clarísima, y esos casos están planteados, la cautelar rechazada, pero hace sí, por lo menos en la Corte. Y acá voy a agregar, y acá lo veo a Ezequiel Vergara que se rió de mi reto, a los chicos que están gritando. También en Córdoba, para toda la provincia de Córdoba, para también más o menos la misma, claro, la misma cantidad de años, se crea la tasa vial en Córdoba. Creo que eran problemas de presupuestario de los municipios, las provincias, decir, bueno, ¿de dónde podemos sacar un poco más de dinero? La tasa vial cordobesa afectaba, esto lo cobraba la provincia, ¿no? En Córdoba era provincial. Y claro, y metimos la acción planteando lo mismo, y nos sacaron un rechazo indímine. ¿De acuerdo? Hay que contar las pérdidas también, ¿no? Creo que... Bueno, otro hacemos las pérdidas de UCU. Fue llamativo el rechazo indímine y era el mismo planteo de constitucional, y ahí vi como que el Poder Judicial cordobés abroquelado y prácticamente diciendo: ¿y quiénes son ustedes, UCU? Está bien, recién arrancamos con la delegación, o hace unos años no tenía quizás, claro. El trabajo que tiene hoy UCU se sabe quién es, claro, de Córdoba, quién es de Ezequiel, de Victoria, de los chicos allá, y han logrado resultados muy importantes ellos también, en algunos acuerdos, en algunos casos bancarios. Y me pareció que hubo un poco así, ¿no? Un poco diciendo, no lo decía la sentencia, pero prácticamente parecía leerse: ¿quiénes son ustedes acá? Córdoba es un país aparte, y esto no... Muy abroquelado, claro, el Poder Judicial con el Poder Político en su momento, y claro, había que defender los ingresos de la... Son temas delicados y que, como vos decís, no es todo justicia. Acá estábamos hablando de los recursos de la provincia, de la segunda provincia más importante del país, a nivel económico, ¿no? Sí, el problema ¿cuál es? No se puede, digamos. Nosotros necesitamos un Poder Judicial que no se cae. Es el último lugar a donde podemos ir. Entonces, claro, ahí tenemos un problema que lo vemos en muchas causas, no solo las nuestras, sino también las causas que estudiamos como objeto de investigación o que vamos siguiendo. Es un juego de mucha deferencia del Poder Judicial hacia el Poder Legislativo, que es una diferencia, pero no es una diferencia por respetar competencias, ¿no? Que es una diferencia a quien tiene el poder en un momento dado. Esto lo explica Ramón Posada claramente en un libro sobre igualdad que publicó hace poco, ¿no? Esta diferencia un poco a quien tiene poder en el momento que le toque, y no por razones epistémicas o razones de autorrestricción, ¿no? ¿Por razones de que se cortó? De autorrestricción, del Poder Judicial. Sí, ahí se vio muy clarito cómo el sistema se abroqueló y con casi nulas fundamentaciones avaló un impuesto inconstitucional a sus propios ciudadanos, ¿no? Un impuesto, o por lo menos ni siquiera habilitó la posibilidad de discutir, de dar esa discusión. Le voy a contar una parte B. Si bien nosotros, volviendo al caso del IVA sobre Pure, que tuvimos sentencia, que está con recurso extraordinario en la Corte, mientras nosotros estamos hablando y todos tenemos un derecho a recuperar ese IVA mal pagado, la AFIP reconoce un 6% anual para restituciones, en tasa de interés para restituciones de este tipo. O sea que mientras hablamos se va disminuyendo día a día el crédito. Esa es otra parte en donde el tiempo y el sistema, te decís, ganaste, pero el dinero
ni cerca, cuando se gane ni cerca, el dinero va a valer lo mismo, pero no estamos hablando para comprar lo mismo, no, mucho menos, va a ser una victoria, sí, si lo resuelta la Corte o rechaza el recurso, pero eso es otra arma que el Estado, cuando tiene que devolver dinero mal cobrado, usa, y que también es Sí, el un Estado el debe Estado y los enorme, ¿no?, privados. del sistema. El Estado y los privados, ojo, digamos, el poder político y el poder económico. Claro, pero Se financian con estos procesos. exacto, el Estado está por ley que devuelve a tasa que ni cerca te cubre de la inflación. O sea, Mendragón está por la ley, un 6, un 8% de la época de Menem quedó esa. Claro, en una época que había estabilidad, pero esa tasa quedó totalmente desactualizada. Es cierto que el privado, al alargarte los procesos, también te va ganando con el tiempo. Pero Y esto, además tienen esa herramienta. ahí hay un punto crítico, Adri, que es la prácticamente imposibilidad de obtener una medida cautelar patrimonial. ¿No? Las medidas cautelares, digo prácticamente porque no conozco el trabajo de todo el mundo, pero si hablamos del trabajo de Sí, TCU, nunca logramos obtener una medida cautelar patrimonial a pesar de tener todos estos argumentos lógicos, ¿no? Incluso con sentencias definitivas dictadas. Eh, los jueces, las juezas tienen, las cautelares que se han animado tienen que ver con el cese de conducta, con una orden de hacer alguna, de llevar adelante alguna conducta para solucionar un tema de riesgo, de urgencia, o algo muy grave, como por ejemplo, que contaba el tema de derecho a la salud, una obra social, o usuarios de servicios públicos. Ahora, si tienen que, para firmar un embargo sobre bienes, para firmar un embargo y embargar alguna gran empresa, la verdad que son un frontón. Así es muy difícil. Justamente el sistema concurre a eso. sí, vos fíjate que cuando te invité a mencionar las acciones con mayor trascendencia, la mayor cantidad de acciones que dijiste fueron en donde obtuvimos cautelares. O sea, y reflexiono, digo, la importancia de la cautelar, al menos para hacer el cese de la conducta y evitar que los casos generen que sea un negocio que estar demandando 10 o 15 años. Y estamos hablando de cautelares que sin tipo patrimonial, ¿no? Eh, no conocés acciones, de decir, embargo, hasta mientras dure el proceso, bueno, lo que he cobrado acá, meterlo en una cuenta, en un fideicomiso, nada, no sé, no Exacto, conocés, vos sos un exacto. estudioso, lo que hace peligrar el día de mañana que la restitución, yo digo, No, pero además, estar Adri, porque adelantando los procesos, la bola se va haciendo sí, cada vez sí, más grande. Entonces, es cada claro, vez más difícil que la sentencia después si vos dejás que. eh, no sé, incluso en algunos casos donde no nos fue bien con las cautelares. Pienso en el caso de los SMS, ¿no? Que fue un caso que le pusimos sí. muchísimo trabajo. Explícalo un toque, explícalo en dos palabras el SMS, que también Eh, está perdiendo actualidad. Ha perdido la actualidad por la práctica, va cesando, por lo que vemos acá en claro, ECU recibimos claro. mucho menos denuncias. La causa de SMS es una causa que iniciamos en la ciudad de La Plata, con el Parque Nacional, contra las tres empresas de telefonía celular, Claro, AMX, Claro, Telecom y Movistar. Nextel no, porque etapa no estaban en esa práctica. Justamente consistía en que las empresas de telefonía celular estaban a llegar mensajitos. Muy probablemente a ustedes les haya pasado, les invito a recordar su factura de telefonía celular, mensajes con horóscopos, mensajes con chistes, mensajes con ese tipo de cosas. Mensajes pagos, ¿no? Pagos. De mes, cuando tenía boleta, podía ver que le cobraban mucha plata en ese momento. Estamos hablando de mucho dinero. Y los usuarios que tenían prepago, que trabajaban con tarjetas directamente, tuvimos casos, más de 220 casos testigos, con pruebas documentadas de estafa, y algunos de los que tenían prepago lo que nos decían es, compré la tarjeta, cargué 100 pesos, consumían con estos mensajes, pedimos una medida cautelar para que se detenga esta práctica que acá sí también, miles de millones de pesos. No tuvimos suerte, llegamos a la corte de provincia, no pudimos llegar a la corte federal, y hasta el día de hoy que la causa hasta hace más de 5 años y todavía no se resolvió el tema de la competencia. Entonces, pelear contra estos monstruos
insisto, con un sistema judicial que no ayuda, y que no ayuda por varios factores, porque no está preparado para esto, porque los procedimientos no están preparados para esto, los jueces y las juezas no están capacitados para trabajar con este tema, no por falta de ganas, sino en general por falta de políticas públicas en la materia, ¿no? De capacitación, digo. Así que ese es un tema, pero ahí tenés otro claro ejemplo de una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande. A mí me gusta creer que nuestra acción sirvió para que las empresas materialmente cesaran en esa Sí, práctica. no Porque sabes. efectivamente, no, no digo que lo hayan dejado de hacer, pero que lo hacen muchísimo menos, seguro. Para que ahí sí se te cortó lindo. Ahí Si sí. está el Diony jugando a internet o viendo video, descolgate. La banda ancha para vos. Sí, yo te decía que jugamos, yo jugaba al básquet, bueno, jugaba al básquet, y están las estadísticas, pero hay estadísticas que no se... A ver, vamos a ver. Ahí lo invito a Francisco otra vez. Ahí volvemos, a ver. ¿Ahí me están escuchando? Le estamos esperando a Francisco que estaba muy lagueado, dirían los chicos cuando juegan a Fortnite. Está lagueado, papá, y se enojan conmigo. habla con, habla con, habla con Fiverr. Tengo que mandar a los prestadores de internet por la calidad del servicio. Se fue Pancho, ya va a volver. Bueno, hacía referencia Pancho a si esa acción de UCO en materia de SMS que a muchísima gente afectó, tipo robo hormiga, se preguntaba si no había sido nuestra causa, porque ellos ya saben, la conocen a la causa, si nuestra causa no fue un motivo como que para bajar un poco la práctica, porque hay que reconocer que de nuestra organización hace rato que no recibimos, no vemos este tipo de cobro. Fue un espectacular negocio para las empresas de telefonía celular, montada, fue todo un negocio gigante que representó enormes ganancias, pero bueno, como todas estas cosas tienen su época y me parece que UCU contribuyó de hecho al cese o a la mitigación de esa práctica. A ver, seguimos esperando a Pancho. Ahí aceptame. Sí, te acepté, Panchito. A ver. Esperando. A ver. Ahí estamos. Hola, hola. ¿Estamos? Ahí estamos. Claro, cuánto de las acciones colectivas que iniciamos las asociaciones de defensa del consumidor impactan en esto de decir, che, esto no va más? Eh, Te pierdo.
de la charla, a ver. Se perdió, sí, no escucha nada. Eh, ahí está. Ahí conectamos, vamos otra vez. Claro, no, nos están escuchando. Se está riendo, yo estoy hablando solo, a ver. A ver ahí. Nos están boicoteando, me parece, ¿eh? ¿Qué sé yo? Vos, a ver, Panchito, nos quedan, aclaro, nos quedan 5 minutitos, corta, Instagram corta este tipo de videos cada 1 hora. O sea que en un momento se corta, le aviso a la gente que se va a cortar, pero vuelvo a generar el vivo y volvemos a meternos, ¿ok? Bárbaro. Nos quedan 5 minutos para este. Si tenés que decir una más de alguna acción colectiva que se tenga a la mente, si no pasamos al segundo esquema, al segundo de la charla, y decir un poquito para abrir cabeza, decir, che, ¿qué acciones las más originales? Porque creo que Buku, si ha tenido alguna virtud, ha sido salirse de las acciones colectivas tradicionales, para que sepan los chicos que nos están escuchando, la gente que nos está escuchando. Hubo una primera época en donde las acciones colectivas tenían que ver con el carguito. Che, me cobraste un seguro que no pedimos, un cobro por algún cargo abusivo o incausado. Y me parece que Uku en el camino empezó a abrir un espectro y empezar a trazar algunos caminos nuevos. Y creo que ahí hicimos un buen aporte como para compartir con nuestros oyentes, se dice seguidores. ¿Cuáles se te vienen más complejas, las causas complejas o originales, en donde por ahí armamos camino nuevo? Bueno, algunas de estas que comentamos, el tema de los SMS, el tema de los casos de consumo barra tributario, son casos interesantes. Un caso muy interesante que también, un caso que estamos trabajando en La Plata con Ornella D'Angelo y con Natalia Lea, contra una empresa de transporte público, con las frecuencias. Iniciamos hace unos 7 o 8 años con pedidos de información pública y que en una medida cautelar que el año pasado le ordenó a la municipalidad de La Plata realizar garitas a la vera de una ruta por cuestiones de seguridad, cartelización para que la gente sepa cuándo iba a pasar el colectivo. Estamos hablando de un barrio que creció mucho en los últimos años, el barrio de La Hermosura, en la salida de La Plata, camino Magdalena, que estaba prácticamente desconectado porque, claro, el colectivo no le cerraba la cuestión económica para cumplir con la frecuencia a la cual estaba obligada por el pliego. Y gracias a esta medida cautelar logramos que esas frecuencias aumenten y que se cumpla con algunas medidas básicas de seguridad, como es tener una garita cuando el micro para en la ruta, tener una garita para estar protegido por cuestiones de seguridad, ¿no? Pancho, para que la gente entienda, es decir, ¿la frecuencia estaba definida y era escasa o no se cumplía? ¿Cuál era el fondo de la cuestión? De bases y condiciones de contratación del servicio. El colectivo, supongamos, tenía que pasar 15 veces por el barrio y pasaba 1 o 2 con suerte. Bien, no se cumplía objetivamente la cantidad de paradas diarias que tenía que hacer en el lugar. Eso fue también, ahí hay una parte compleja que tiene que ver también con la cocina, es decir, cómo armar un caso, porque hay casos en donde
la preconstitución de pruebas es muy importante, ¿no? Y el trabajo de campo que le llamamos, ¿no? Es decir, muchas veces decís que está Bueno, claro ahí, el asunto a nivel jurídico, pero en eso hubo laburo de ahí campo, ¿no? tanto Natalia, bueno, por eso digo que este puede entrar en la categoría que planteás, porque ahí tanto Natalia como Nelly hicieron un laburazo de acción probatoria sobre eso, pusimos un punto fijo, conseguimos que vayan un oficial de justicia, y estuvo haciendo puntos fijos, que antes, efectivamente, con el tiempo pasó, no pasaba durante una semana. Lo que Durante es más fácil, una semana. durante una semana, sí. Y bueno, Bueno, con eso, con distintos medios, lo cautelarmente se ordenó la construcción de estas garitas, la cartelización, la empresa empezó a mejorar la transparencia, un poco esto que hablamos. A veces no se ganan los papeles, pero se gana en la práctica. Muchas veces lo que buscamos es corregir la práctica. Entonces, a veces incluso cuando hemos recibido cautelares, el solo planteo del caso puso luz roja y las empresas se han ido reconstruyendo un poco también, ¿no? Digamos, los procesos colectivos han permitido algunas cosas por el hecho de existir y de plantear de su resultado. Saben que está, y el Estado también sabe que ya no puede incurrir en conductas colectivas a costo cero. Sabe que el costo puede ser alto porque ya los reclamos también pueden ser colectivos. Entonces ahí se nivela un poquito el campo de juego, ¿no? sí, exacto. Exacto. A mí se me viene una que también no fue exitosa, pero también puso un tema en relieve, que después, como siempre digo, nosotros en Argentina tenemos tantos problemas graves de identidad gigantes, que estos temas que son tan importantes quizá en otras sociedades, que tienen problemas por ahí básicos más solucionados, tendrían otra entidad o otro lugar en los medios de comunicación. Pero este tema lo tuvo, que fue el famoso tema de la cuota cero, no sé si recuerdan, hubo mucho ruido, yo hasta salí en algún debate televisivo peleándome con los representantes de las empresas de turismo, y que lamentablemente tuvimos un éxito momentáneo con una cautelar en primera instancia, y bueno, la cautelar quedó sin efecto en segunda instancia, y digo, es uno de los que más me duele porque es uno que creo que de los casos más grandes de afección generalizada. A ver, lo explico en dos palabras. Cuando el turismo estudiantil, cuando le obligan a pagar las cuotas a los padres para viajar a Bariloche o a donde fuera, hay un 6% que destinan a un fondo de garantías. ¿Para qué? Si se cae una empresa, como ha sucedido 1000 veces en nuestro país, ese fondo de garantías, que crean un fideicomiso con ese fondo, sale a responder. Que ahí tendríamos que ver si realmente la respuesta en la práctica es real, porque tenemos varias quejas con respecto a esa respuesta. Pero claro, una vez creado ese fondo, pagado por la gente, como cualquier persona que conoce un fideicomiso, el fideicomiso, cumplido el objetivo, tiene que restituirse el dinero. Bueno, ahí hicieron un mecanismo legal para que ese dinero al final del camino se distribuyera entre las mismas empresas, cuando es dinero de la gente. Ese fue básicamente el planteo. Voy a ir comentará un poquito los temas procesales, pero es un tema que me quedó y me queda como un debe, más allá que explotó en su momento el asunto, pero quizá era tan grande y las empresas contaban con ese dinero para seguir financiándose de lo que fuera, que la cautelar cayó en segunda instancia, ¿no, Pancho? Sí, el caso, imaginen ustedes, uno va a alquilar para una garantía. Claro. Cuando se termina el contrato, se al inquilino. Bueno, el sistema de cuota cero lo que hacía era que terminado el inicio lo liquidaron y se lo dieron a las empresas de devolverse. Alucinante. Estamos hablando de muchos 10 años